El clásico entre Real Madrid y Barcelona es el partido de clubes que más interés atrae en el mundo. Su audiencia potencial alcanza las 600 millones de personas, superando ampliamente a un Super Bowl y hasta una final de Champions League. Parte de la razón tiene que ver con que ambas plantillas acumulan un valor de 2.510 millones de euros. No hay clásico en el mundo que se le acerque. El Northwest Derby entre Liverpool y Manchester United totaliza 1.843 millones. Le Classique entre PSG y Marsella lo hace por 1.547 y más atrás aparecen Der Klassiker entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund con 1.451 y el Derby de Italia entre Inter y Juventus sumando 1.295 millones. La gran beneficiada de este partido es sin dudas la propia liga. Javier Tebas, presidente del torneo, lo dejó claro: sigue siendo el juego de clubes más importante del mundo. Pero la realidad es que se necesita mucho más que dos grandes conjuntos para generar un evento de semejante envergadura. Para entender el fenómeno y cómo literalmente sostiene a toda una liga, les proponemos analizarlo desde tres lugares: su historia, impacto generacional, la relevancia deportiva y finalmente su importancia económica. Comencemos con la faceta histórica. Dejaremos aquí este tablero para ir viendo la evolución del historial a lo largo del tiempo. El inicio de esta rivalidad se remonta a 1902, época en la que el fútbol ni siquiera era profesional. Aquel partido fue por las semifinales de la Copa Coronación ante tan solo 2.000 personas. Para que vean lo rústico de toda la situación, dentro de los titulares se encontraban Joan Gamper y Julián Palacios. El primero era uno de los fundadores del Barcelona y el segundo un dirigente del Real Madrid. ¿Se imaginan a Laporta y Florentino Pérez dentro del campo de juego? Por aquel entonces, el conjunto blanco, conocido como Madrid Fútbol Club, tenía apenas 2 meses de existencia. Los blaugranas, en cambio, ya contaban con 3 años de historia y una plantilla consolidada. Eso pesó en el desarrollo del juego, en el que se impusieron los de Cataluña por 3-1. Durante los años siguientes, sus encuentros no serían más que amistosos. El primer enfrentamiento oficial, aunque todavía amateur, fue por las semifinales de la Copa del Rey del 15-16. Pero no 2015, sino 1915. Lo interesante es que no se trató de un único partido, sino de 4. Todos ellos por la misma instancia y para definir quién avanzaba a la final. Una verdadera locura. Verán, inicialmente la fase era ida y vuelta. El primer encuentro fue para los barcelonistas por 2-1 y en la vuelta se impuso el Madrid por 4-1. Hasta aquí todo bien. Hoy en día pensaríamos que clasificaron los de blanco por diferencia de goles o que quizás tal vez fueron a una tanda de penales. Pero no, las reglas eran distintas. Ante un empate en partidos ganados se debía disputar un tercer encuentro. El mismo terminó nada menos que 6-6. Otra verdadera locura. Por lo que una vez más debieron jugar otros 90 minutos en las que salió victorioso el Madrid por 4-2 y avanzó a la final. La última contienda amateur sería en 1926, en la que se impuso el Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Hasta aquí el historial se encontraba 4-2 a favor de los culés y un empate. De a poco el fútbol se fue ordenando y en 1929 comenzó la etapa profesional dentro de España. Con ella llegaron las nuevas exigencias: mejorar la presentación de la oferta y crear una estructura que pueda sostenerla. Como sucede en cualquier negocio, a medida que el mercado se vuelve más competitivo, no alcanza con tener un buen producto, sino que también hay que saber venderlo. Por suerte, hoy en día eso tiene solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de tu empresa en un único lugar a través de distintas aplicaciones. Una de las más útiles es justamente la de ventas. Con ella pueden crear cotizaciones en cuestión de segundos, usando plantillas con el logo de su empresa y toda la información ya precargada. Cada propuesta tiene un diseño limpio y profesional que le da otra cara frente al cliente. Además, ellos pueden pagar directamente desde el mismo enlace sin tener que reenviar correos o coordinar pasos adicionales. Todo el proceso es simple, rápido y transparente para que ustedes se concentren en lo más importante: vender. La mejor parte es que se enlaza perfecto con otras aplicaciones de Odoo como inventario y contabilidad, haciendo el proceso todavía más fluido. Como si eso fuera poco, la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que si quieren probar la de ventas y ver cómo los ayuda a aumentar la facturación, ingresen en el link de la descripción o también pueden escanear este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo al clásico, la realidad es que por aquella época los partidos entre estos equipos carecían de una gran relevancia. La escena era dominada por el Athletic Club, quien ganó 4 títulos de liga entre 1930 y 1936. Quizás el punto de inflexión en lo que hoy consideramos la rivalidad entre clubes más importantes del fútbol se dio en las semifinales de la Copa del Rey de 1943. Según las crónicas de la época, el ambiente fue increíblemente tenso. El nivel de abucheo y pitidos a los jugadores merengues en el partido de ida no cayó para nada
nada bien entre los madridistas. Barcelona se terminaría imponiendo por 3-0. A raíz de ello, el partido de vuelta fue todavía peor, y eso que no existían las redes sociales. Mientras que ciertos diarios mencionaron presiones políticas, otros hicieron referencia a una suerte de venganza de lo que fue el ambiente en la ida. Lo cierto es que tan hostil fue el comportamiento hacia los culés que, al momento de iniciar el partido, parecía haber un solo equipo dentro del campo de juego. Los de blanco se terminarían imponiendo por 11-1, representando la mayor goleada hasta el día de hoy. A partir de allí no había vuelta atrás, la rivalidad explotó. En cuanto al historial, la década del 40 terminó con 10 triunfos por lado, por lo que nuestro contador se actualiza a 23 títulos para el merengue, 17 para el Barcelona y 7 empates. Aún con ese aumento en la temperatura entre ambos de la que hablamos recién, seguían siendo poco relevantes en el plano nacional. Los trofeos se los seguían repartiendo Athletic de Bilbao, Valencia, Atlético Madrid, Sevilla y Betis. Sin embargo, eso cambiaría en la década de los 50. Allí no solo seguirían disputando grandes encuentros entre sí, sino que también pelearían por grandes cosas. Quizás el mejor ejemplo de esto fue como ambos buscaron fichar a la mejor figura del fútbol en aquel momento, Alfredo Di Stéfano, apodado la Saeta Rubia. Y como no podía ser de otra manera, la situación se envolvió de polémica. Por aquel entonces, el argentino deslumbraba dentro del campo defendiendo la camiseta de Millonarios de Colombia. Alfredo había llegado procedente de River Plate luego de que en Argentina los futbolistas se declararan en huelga pidiendo por mayores salarios. Por esas cosas del destino, en 1952 Real Madrid invitó a Millonarios a España para celebrar sus bodas de oro. Fue allí cuando la Saeta Rubia mostró sus mejores habilidades. Luego de verlo jugar, Santiago Bernabéu, presidente de los blancos, quería ficharlo inmediatamente. Pero obviamente no era el único. Barcelona también lo buscaba. De hecho, los blaugranas iban un paso adelantado porque ya le habían pagado a River la ficha para traerlo. Lamentablemente para ellos, nunca llegaron a un acuerdo con Millonarios, quien se quejó y logró que el futbolista terminara en el Real Madrid. Ya con Di Stéfano entre sus filas, los merengues ganarían 5 Copas de Europa, obteniendo la fama internacional que los acompaña hasta el día de hoy. ¿Se imaginan lo que hubiera sido si Barcelona lo obtenía y pasaba a jugar al lado del gran Laszlo Kubala? Los madrileños continuaron disfrutando su paso ganador a lo largo de la década del 60. El equipo dominaba la liga y era muy competitivo en el plano europeo. Los mano a mano también reflejaron claramente esta evolución. Al finalizar esa década, el contador se encontraba en 50 contra 37 en favor del Real Madrid con 14 empates. Los culés necesitaban un golpe de gracia, el cual llegó en 1973 con el mismísimo Johan Cruyff. El goleador neerlandés fue clave para que los blaugranas consiguieran un título de liga en 1974 luego de 14 años. Además, logró mantener la paridad en el historial, implicando 8 triunfos por lado, lo que nos lleva a 58 contra 45. A partir de allí, los dos clubes no harían otra cosa que consolidar su grandeza a lo largo del tiempo. En los 80, el Real Madrid tuvo la generación de la quinta del buitre y Barcelona disfrutó de la llegada de Maradona. A principios de los 90 volverían Di Stéfano y Cruyff, pero esta vez como entrenadores. Gracias a este último, en 1992 los catalanes conseguirían su primera Copa de Europa. Para ese entonces, nuestro tablero ya se encontraba bastante más parejo, con tan solo 7 encuentros en favor del Real Madrid. Más importante aún, el clásico ya había tomado vida propia. Hugo Sánchez, gran goleador mexicano que estuvo cerca de firmar por Barcelona pero terminó siendo un símbolo de los merengues, dijo a CNN: jugar entre los dos rivales a batir deportivamente hablando en España traía consigo una carga y no hacía falta motivación especial. Siempre se juega algo importante. El hecho de ganar ya era una satisfacción y un orgullo. Adentrados en este milenio, llegaría el turno de los galácticos en los de blanco y Ronaldinho y compañía en Barcelona. Contrataciones como la de Ronaldo Nazario y Figo, ambos con pasado en el conjunto opuesto, no harían otra cosa que acrecentar la rivalidad. Para 2009, la diferencia en favor del Real Madrid se había reducido a tan solo 6 encuentros. Así fue como, luego de esta gran historia, llegamos a lo que tal vez fue la rivalidad más importante que tuvo el clásico, la de Messi y Cristiano Ronaldo. Desde su primer enfrentamiento en 2009, que terminó con un 1-0 en favor del Barcelona, hasta el último en 2018, donde empataron 2-2, disputaron entre sí un total de 30 encuentros. La cuenta favorece al argentino, quien consiguió 15 victorias sobre las 8 del portugués y 7 empates. De esa manera, al cierre de 2019, nuestro tablero muestra una paridad perfecta con 96 triunfos por lado. Estas dos figuras fueron claves porque terminaron de posicionar al clásico como un evento global. No importa cómo se encontrara la tabla de posiciones, era un partido que todos los fanáticos de fútbol del mundo querían mirar. Lo dijo el propio Mourinho. En ese momento, el mejor Cristiano, el mejor Messi, el mundo se detenía para ver Real Madrid versus Barcelona. La gran incógnita era qué sucedería cuando ya no estuvieran. ¿Cómo haría la liga para mantener el interés por un partido que ya no contaba con esas dos estrellas que acumulaban 10 balones de oro? Porque normalmente
nos olvidemos que el encuentro está dentro del torneo nacional y es él quien se encarga de gestionarlo y obtener la mayor parte de los beneficios. Con el diario del lunes podemos decir que el clásico continuó siendo un gran fenómeno. Con matices, claro, pero siempre vigente como el partido entre clubes más importante del mundo. Para entender a qué se debe esto, debemos mirar rápidamente la segunda faceta de nuestro análisis, la deportiva. Esencialmente, la clave fue que los dos conjuntos se mantuvieron competitivos, no solo en el plano local, sino también internacional. Quizás el mejor reflejo de esto sea el valor de su plantilla en la actualidad. Por el lado del Real Madrid, el equipo está valuado en nada menos que 1.400 millones de euros. Este lo ubica en el primer puesto a nivel mundial. Barcelona, por su parte, acumula 1.110 millones entre sus jugadores, alcanzando la sexta ubicación detrás de algunos de la Premier League y el PSG. Con lo cual, luego de perder a los astros, ambos se renovaron y continuaron siendo valiosos. A nivel individual, hoy podríamos plantear que la disputa es entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, pero no son los únicos. Si miramos el top 30 del Balón de Oro 2025, encontraremos también a Rafinha, Pedri, Vinicius, Lewandowski y Bellingham, con lo cual figuras no faltan. El otro aspecto deportivo clave para que el clásico sea un verdadero show tiene que ver con lo que sucede dentro del campo de juego. En este sentido, si hay algo que los fanáticos quieren ver son goles y vaya si los han tenido. Si revisamos los últimos 8 encuentros, en todos ellos hubo al menos 3 tantos y en algunos se acumuló hasta 7 conquistas. Una verdadera fiesta futbolística. En lo que al conteo respecta, al momento de grabar este video, el historial sigue muy parejo. Los blancos superan a los culés por 105 a 104 y 52 empates. Habiendo hecho todo este recorrido, queda claro por qué el clásico genera tanta expectativa, o al menos esperamos haberlo dejado relativamente claro. Se trata de un partido cargado de historia, sumado a una actualidad que pone en escena a los mejores jugadores del mundo. Pero, aún así, eso no es suficiente para que el evento atraiga millones de personas y por ende millones de euros. Como vimos antes, además de tener un gran producto, hay que saber venderlo. Y es aquí donde entra la última parte de nuestro recorrido 360, la comercial. Tebas, presidente de la Liga, directamente planteó que el clásico debería ser una cuestión de Estado, que al evento se le debe dar la más alta relevancia institucional. A nivel de estrategia de negocios, el principal objetivo es llevar el producto a todas partes del mundo, asegurarse que no haya un humano sobre la faz de la Tierra que no pueda ver el encuentro y que efectivamente se convierta en un fenómeno global. Una de las acciones que mejor ha funcionado para ello fue la de montar FanFest alrededor de todo el planeta. En la temporada 15-16, esta vez sí del 2015-2016, lo hicieron en Shanghai, Miami y también en una base militar española en el Liverpool, a la cual asistieron embajadores de la liga. Esta edición fue tan exitosa que al año siguiente sumaron países como India, Vietnam, Corea del Sur, Japón, Indonesia y Kenia. Para la temporada 21-22 ya hubo 133 eventos en 42 países en distintas épocas del año. Esta expansión trajo a su vez la decisión de modificar los horarios de los partidos. Jugar a las 21 horas de España no es para nada conveniente si se espera obtener audiencia en Asia, por ejemplo. Por eso actualmente, al menos uno de los encuentros se realiza entre las 14 y 16 hora local. Sobre este tema, Javier Tebas dijo a The Guardian: de los dos clásicos que hay en una temporada, uno siempre debe ser para que la gente en Asia pueda mirar sin estar dormido y el otro siempre debe ser para que la gente en los Estados Unidos pueda mirar sin estar dormido. Y la verdad es que funcionó de maravillas. El mejor ejemplo de esto son los múltiples contratos firmados con ESPN para transmitir el torneo en Centro y Norteamérica. Ellos se evalúan en nada menos que $2.000 millones. Obviamente, el clásico fue la principal palanca para conseguir dichos números. Aquí se nota claramente la grandeza del Real Madrid y Barcelona. Si lo piensan, el campeonato tiene 380 partidos a lo largo de una temporada, pero son solo aquellos 2 encuentros entre las potencias los que traccionan la mayor parte de los contratos. Boris Garner, presidente de Relevant y máximo exponente de la liga en Norteamérica, dijo: la gente reconoce el clásico de manera similar a como reconocen el Super Bowl. Es posible que no estés siguiendo la NFL durante todo el año, pero sabes lo que significa el Super Bowl y lo importante que es. Con el clásico puede que no seas un gran fanático del fútbol o sigas la liga día tras día, pero sabes que ese es el juego que debes ver. Cada vez que se disputa, ESPN manda a más de 30 personas a España para hacer la mejor cobertura posible. En ese sentido, Rodolfo Martínez, su vicepresidente senior de producción internacional, mencionó: hacemos otros partidos en España, pero venimos al clásico porque sin dudas ese es nuestro partido mejor calificado. No hay otro. Es el clásico y luego todo lo demás.
Finalmente, los grandes ganadores de toda esta historia no son otros que los propios clubes. Al final del día son ellos a quienes esas 600 millones de personas quieren ver. El secreto es que ese interés luego se traduce en dinero, mediante, por ejemplo, los contratos con los patrocinadores. Según un informe de la UEFA, en 2024 el Real Madrid embolsó 260 millones de euros entre sus tres principales sponsors, Adidas, Fly Emirates y HP. Eso lo situó en el primer lugar de la lista mundial. Barcelona, por su lado, consiguió 183 millones gracias a Nike, Spotify y Ambilight TV, dejándolo en tercera posición detrás del Manchester United. Claramente, no estamos diciendo que el 100% de esos fondos son gracias al clásico, pero ciertamente dichos encuentros otorgan un gran poder de negociación. También es interesante pensar que en un punto Real Madrid y Barcelona se necesitan mutuamente. Si uno de ellos sufre un bajón deportivo y económico, eso afecta a la rivalidad y en última instancia lo que pueden obtener en términos de visibilidad. La última vía que tienen estos clubes para monetizar el evento no es otra que el propio estadio. No solamente por las importantes modificaciones que llevaron adelante, alcanzando una capacidad de 105.000 personas en el caso del Barcelona, sino también por el precio de las entradas. Las mismas suelen comenzar en los 120 euros y viajan hasta nada menos que 460 euros. Cifras considerablemente superiores a lo que cuesta un ticket en cualquier otro partido de la liga. De esa manera, el clásico se transformó en un increíble círculo virtuoso del cual todos salen ganando. En primer lugar, la liga consigue acuerdos televisivos que simplemente serían imposibles sin este evento. Gracias a esa llegada global que se da a través de los contratos de transmisión, los clubes pueden dar una altísima visibilidad a las marcas que los patrocinan. Por ende, terminan negociando valores más altos. Incluso los otros 18 conjuntos del torneo salen ganando, porque si el campeonato genera más fondos, eventualmente les llegará más cantidad a ellos también. En lo que al clásico respecta, mientras que los dos grandes equipos continúen teniendo a los mejores jugadores del mundo y se mantengan competitivos, el show está asegurado. Quizás lo único que pueda superar este encuentro es si esos mismos dos conjuntos se enfrentan en una final de Champions League, algo que hasta ahora nunca sucedió. Nosotros, por nuestra parte, disfrutaremos de esta rivalidad. Mientras tanto, no olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.